la reforma agraria tuvo 3 periodos. Empezó bajo el gobierno de Jorge Alessandri, curiosamente un gobierno de derecha, que cuando llegó al poder en el 58 no tenía la menor intención de hacer reforma agraria. Pero se encontró con algunos problemas por el camino. El principal fue que, como consecuencia del triunfo de la Revolución Cubana, llegó al gobierno de Estados Unidos el presidente Kennedy, que dijo: si no hacemos algo en función de los intereses a largo plazo de los Estados Unidos, se van a producir nuevos brotes tipo Revolución Cubana y nos van a crear un problema muy serio en América Latina. Entonces inventó una política que se llamó la Alianza para el Progreso, que se firmó en el Uruguay, en Punta del Este, en un tratado de Alianza para el Progreso en que el gobierno norteamericano le dijo a los gobiernos latinoamericanos, los convidó: si no hacen reformas estructurales, entre ellas la reforma agraria, no van a tener ayuda económica de los Estados Unidos. Y eso obligó al gobierno de Alessandri a votar la primera ley de reforma agraria. Al final, en el 62, no tenía la intención de hacerla. La prueba fue que se hizo tan poco que popularmente la llamaban la reforma agraria de maceteros. Después llegó el gobierno de Frei, que realmente estaba en lucha. Por un lado estaba la democracia cristiana y por otro lado estaban los partidos comunistas y socialistas, que planteaban los tres la idea de reforma agraria. Ganó Frei y mandó un proyecto de ley de reforma agraria que era mucho más radical y que fue aprobado después de 2 años por el Congreso. La prueba de que era más radical es que establecía lo siguiente: se podía expropiar todo predio que tuviera más de 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo o su equivalente en otras zonas del país, simplemente por el hecho del tamaño. Había que limitar el tamaño de la propiedad que podía tener la gente en el campo. Segundo, toda tierra que estuviera en manos de sociedades o anónimas o de otro tipo era expropiable por el hecho de ser sociedades. Tenía que estar la tierra en manos de personas naturales. Tercero, en todas las tierras que el Estado hiciera obras de riego, en que antes la plusvalía la ganaba el propietario, prácticamente eran expropiables. Y todo eso a largo plazo, con una reforma constitucional importante, a 25 años plazo, con bonos de la reforma agraria, y se pagaba el valor fiscal. O sea, las expropiaciones no se pagaban el valor comercial, que era 10 veces más alto que el valor fiscal. Se pagaban el valor fiscal. Entonces esa ley fue la que se empezó a aplicar y que se continuó aplicando después con el gobierno de Salvador Allende, y que permitió expropiar 10 millones de hectáreas. Hasta que vino lo que todos sabemos hoy día. Ayer fue justamente un aniversario más de eso, el famoso golpe de Estado del general Pinochet y de los demás militares, que paró absolutamente todo eso, hizo una represión brutal, no solamente contra el pueblo, particularmente contra los campesinos. En todas partes de Chile hubo campesinos asesinados, presos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo pararon la reforma agraria. Un tercio, se habían expropiado más o menos 10 millones de hectáreas. Un tercio se la devolvieron a los antiguos propietarios, otro tercio la sacaron al remate o se la entregaron a otras instituciones del Estado con el argumento de que no eran tierras agrícolas, y otro tercio se lo dieron a los campesinos que no eran dirigentes. Sacaron un decreto famoso 208 en que todo campesino que había sido dirigente de reforma agraria o de sindicato quedaba excluido de la posibilidad. Y esas tierras que se las entregaron en parcelas, que se llamaron los parceleros de la reforma agraria, las tuvieron después que vender, porque no tenían apoyo, no tenían nada y prácticamente no tenían cómo poder hacerlas producir. O sea, la mitad de esas tierras, hoy día más o menos un 20% de las tierras originales de la reforma agraria quedaron en manos de campesinos. El resto fueron recuperadas por antiguos propietarios, compradas en el mercado, en un mercado libre de tierra, por profesionales, por camioneros, por comerciantes, etcétera, etcétera, y por los propios agricultores. Y prácticamente los campesinos perdieron todo y quedaron en una situación bastante desmedrada. Y es lo que en gran parte ha
vueltos. Había, por ejemplo, una ley también, junto con la ley de reforma agraria, había la ley sindical, que permitía organizar sindicatos comunales. Bastaba que 200 campesinos de una comuna se pusieran de acuerdo, iban ante el inspector de trabajo y constituían un sindicato comunal, porque eso les daba fuerza para negociar. También fue suprimido por la dictadura. O sea, hubo un retroceso brutal y que después ha reconstituido la famosa agricultura capitalista de la que mucho se habla hoy día, de sus virtudes, y dentro de esto está el caso de las compañías forestales. Ahora, además habría que agregar otra cosa. En la ley de reforma agraria, las aguas no podían ser propiedad privada. Todas las aguas pertenecían a la nación, eran un bien público y había derecho de uso, no derecho de abuso o propiedad. También lo terminó con eso con la dictadura y las aguas se apropiaron de ellas compañías forestales, compañías mineras, compañías eléctricas, etcétera, etcétera. Y hoy día tenemos en muchas partes de Chile un serio problema de agua justamente como consecuencia de eso. Entonces hubo un retroceso muy grande. Los campesinos se defienden hoy día como pueden. Cuando vinieron los gobiernos democráticos posteriores no restituyeron muchas de las cosas que se habían hecho y estamos en esa situación en que además hay un fenómeno que yo siempre recalco porque me parece muy serio. Decía antes que tenemos muy poca tierra agrícola en Chile y una buena parte de esa tierra agrícola la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque la dictadura permitió el negocio de extender las áreas urbanas. O sea, muchas de las mejores tierras agrícolas hoy día se han convertido en áreas urbanas y las otras en lo que se llaman las parcelas de fin de semana. O sea, permitió que sin pedirle permiso a nadie se comprara fuera de los muros de las ciudades terrenos. Muchos de estos fundos que fueron comprados por especuladores los dividieron en parcelas de 5.000 metros, lo que los valorizó, ganaron mucha plata. Y entonces, pero también eso significa una pérdida de muchas de las mejores tierras agrícolas que tiene este país. Entonces tenemos muchos problemas por delante que tienen que resolverse de alguna manera y que espero que las nuevas generaciones sean capaces de enfrentar.